Si te gustó este video, no olvides darle like, Al Filo RD, y activar las notificaciones. Bien, pues estamos aquí en la mesa de conversaciones, un habitué de la casa, un gran amigo, un intelectual de la comunicación, porque él puede, pues, diríamos, hacer una dinámica de temas importantes y desde el punto de vista del análisis y las perspectivas, pues una persona muy adecuada, y nos referimos pues al abogado Norberto Rondón, que ha sido pues un personaje que ha estado pues no solamente interesado, sino que ha estado pues dentro de la problemática esta que nos representa la migración haitiana, porque ha sido pues diplomático en su momento. Ese tema lo vamos a examinar y otros temas también de índole ya del punto de vista de su trabajo diario, que es el derecho, el ejercicio pues de la abogacía. Y en esta mañana del domingo quisiéramos que ya para el martes es la segunda reunión de los expresidentes con el presidente Luis Abinader en el Consejo, el CES, el Consejo Económico y Social, y me gustaría, Norberto, que abriéramos la conversación, dándote los buenos días, de este tema haitiano y esta nueva arista que se abre con esta participación de los expresidentes. Bien, gracias Miguel por darme la oportunidad de estar aquí al filo y de poder exponer mis ideas sobre aquellos temas en los que sea del interés tuyo y de los televidentes, pues escuchar mi opinión. La convocatoria por parte del presidente Luis Abinader a los expresidentes de la República para discutir el tema de la problemática haitiana, evidentemente de que es una jugada política maestra que pienso no proviene siquiera de la propia capacidad intelectual del presidente Luis Abinader. Pienso que ahí hay un cerebro maestro detrás, que lo que está buscando simplemente el presidente es hacer algo que se ha hecho consuetudinario en él, que es lavarse las manos como Pilato. No. Simplemente... Vamos a hacer una pausa ahí. O sea, ¿tú no consideras que el presidente, esta iniciativa, no es de una motivación, de una preocupación personal el reunirse con los expresidentes? No, porque hay algo... Es una estrategia política, comunicacional. No, es una estrategia política, comunicacional, para que la respuesta del pueblo frente a lo que ellos van a hacer no cargue él sobre sus hombros con el rechazo que eso va a generar, y que venderle al pueblo la idea de que fue una idea consensuada, de que todos los sectores están de acuerdo y que por eso él, haciéndole caso a ese consenso, decidió hacerlo. ¿Qué es lo que se pretende? Primero se reunieron ellos, ahí decidieron llevar al CES, que es un organismo constitucional que solo sirve para la maldad, porque de ahí nunca ha salido nada bueno para el país. Entonces allí van a aprobar un nuevo plan de regularización que tiene inclusive ya números de legalizar 550,000 haitianos adicionales. ¿Y bajo qué figura jurídica? Porque evidentemente... Una nueva ley. Una nueva ley. Una nueva ley. Entonces hay una empresa que va a hacer el trabajo del Estado, que simplemente los patronos que quieran empleados haitianos van a decir: ve por mi empresa. Esa empresa va a hacer un levantamiento, le va a tomar fotos, el iris de los ojos, le va a tomar huella, dime cómo tú te llamas, si tienes algún documento. O sea, aquí habrá... Y entonces le van a dar un carnet que va a decir obrero de la construcción. Pero antes de llegar ahí, ¿habrá una especie de outsourcing? O sea, una compañía que va a tercerizar el trabajo que le corresponde a migración. El trabajo de campo, sí. Y entonces, perdóname, esas informaciones, no dudo de lo que tú estás informando aquí, pero eso tiene una contundencia desde el punto de vista legal y desde el punto de vista social. ¿Ya eso se está gestando? Sí, eso se está gestando. Inclusive hay un presupuesto de 18 millones de dólares para ese proyecto, que nos van a vender el caramelo de que no va a salir de los recursos nuestros, sino que cada empresario, si tú eres empresario de la construcción y tú tienes 100 haitianos ilegales, tú le vas a pagar a esa empresa el servicio de
la toma de la data, de las huellas, del iris del ojo, de la documentación y de la expedición de un carnet que ya sí lo va a emitir Migración con la información del levantamiento que hizo esa empresa, y va a decir obrero de la construcción, obrero agrícola, trabajador doméstico o trabajadora doméstica. Entonces, eso le va a permitir... ¿Pero es una residencia en sí? Más o menos. Eso le va a permitir a estos trabajadores mantenerse en esa área de trabajo. Está bien, pero es una residencia como tal. O sea, sí, son unos permisos de trabajo equivalentes a una residencia. Y los partidos de oposición, sus líderes, Danilo Medina... No, porque Danilo Medina no va a decir que no. Hipólito está de acuerdo en todo eso, lo ha dicho. Pero Leonel Fernández y Danilo Medina van a entrar en eso con esa carga desde el punto de vista a sabiendas de cómo está el humor social y político con Danilo respecto a ese Medina tema. ha sido un abanderado de la haitianización de la República Dominicana todo el tiempo. De hecho, Danilo Medina llegó a decir antes de ser presidente que todo hijo de haitianos que naciera en República Dominicana era dominicano, a pesar de que la Constitución decía lo contrario. Hizo un malogrado plan de regularización y ahora, con este nuevo plan, su proyecto queda con la cara lavada. Es decir, los del cambio están haciendo lo que yo hice. Y en el caso de Leonel Fernández es un político que se debe a los proyectos progresistas, a la cultura woke, es de la gente que no cree en la existencia de naciones ni de fronteras. Por eso, cuando el gobierno de Hugo Chávez le ofreció a Leonel Fernández construir la carretera internacional sin costo para República Dominicana ni Haití, Leonel Fernández se opuso. Por eso Leonel Fernández se ha opuesto al tema de que las parturientas haitianas, una vez den a luz, si están en condición migratoria ilegal, sean enviadas a su país. Porque ese es el discurso de Leonel. Leonel tiene todavía el virus del izquierdismo dentro de su cerebro. Inclusive se lo dijo a personas muy cercanas a él, que son muy cercanas a mí, por ejemplo, cuando se le planteó que apoyara la construcción de la verja perimetral o muro de la frontera. Y dijo, no, muros jamás, puentes. Porque Leonel Fernández es un hombre de ese litoral ideológico. Y ni hablar de Hipólito, porque la gente de Hipólito son gente que confiesan sus ministros del gobierno, de la corriente política del PPH, que ellos tienen trabajadores ilegales en sus fincas. Entonces, como el del discurso nacionalista ha sido Luis Abinader, para él poder hacerlo, va a decir que lo hizo con el consenso de los 3 expresidentes y de ese organismo, que es un invento de Leonel Fernández, del CES. No fue para complacer ahí a Agripino, que ya estaba desplazado cuando eso se de la hizo, Pucamaima. ya Agripino iba de retirada. Pero le buscaron un bajadero. No, entonces en el CES, allí, ahora se hizo un cambio de los representantes. Allí los prohaitianos tienen mucha influencia y entonces allí va a salir eso supuestamente del consenso de la sociedad dominicana. Hacia allá es que nos llevan. Vamos a ver cuán repulsivo va a ser la respuesta del pueblo dominicano a este plan macabro de regularizar, dominicanizar, residenciar o como lo vayan a llamar, o ajuste migratorio que le piensan hacer a 550,000 ilegales haitianos. Ahora, ¿por qué lo van a categorizar para el trabajo que vienen? Porque hay un problema. Tú traes un haitiano como trabajador de la construcción, cuando termina la obra, tiene un dinerito ahorrado, se compra un motor y se va al motoconcho. Y ya ese ingeniero, esa constructora, tiene que importar otra mano de obra. O el que viene al campo y después viene a la ciudad y se pone a vender en una esquina. Y el discurso del presidente de que no hay solución dominicana a la problemática haitiana, ¿dónde queda bajo esa? Eso es una pose. Ese esquema. Eso es una pose. Eso es una pose. Porque al ver la repulsa social al tema de la haitianización, pero hay una realidad, él asume ese discurso. Norberto, hay una realidad, es decir, tal vez ningún presidente había hecho lo que está haciendo Luis Abinader, incluso viéndose en el terreno de la inversión y de la actividad que está haciendo Migración. No, porque fíjate qué pasa. Luis sabe
que el país en el 90% apoya la deportación de los haitianos ilegales. Entonces, cada vez que la popularidad del gobierno baja, entonces él vuelve con que no hay solución, que va a haber deportaciones masivas, 10.000 a la semana, pero en la práctica deportan 5.000, 6.000 y esos mismos vuelven y entran y no pasa nada, porque él no destituyó al ministro de Agricultura cuando dijo que tenía inmigrantes ilegales en su finca. Él no ha destituido a Lozano del Instituto Nacional para las Migraciones. Es decir, no me midas a Luis Abinader por lo que él dice, mídemelo por lo que él hace. Él dice una cosa y hace otra cosa en esa materia. Oye, y te lo digo con dolor, porque fui un buen amigo de su padre, fui abogado de su padre, fui abogado de Luis Abinader antes de Luis Abinader ser político, fui su amigo, digo fui porque tengo 7, 8 años que no lo veo y que no hablo con él y tampoco me interesa, porque no tengo vínculos políticos con este gobierno de ningún tipo, ni tengo nada que fuera del campo profesional que solicitarle, ni lo haría. Entonces, simplemente Luis dice una cosa, pero en la práctica vemos otra cosa. Por ejemplo, fíjate que en esta semana recién transcurrida, él ha recibido las cartas credenciales del nuevo embajador haitiano. ¿Y eso no es protocolar? En un momento en que, pero tú como presidente lo puedes posponer, en un momento en que Haití vuelve a la carga difamándonos internacionalmente, y en el momento en que el gobierno de Haití tuvo la osadía de llamar para interpelar al embajador dominicano en Puerto Príncipe, y en el momento en que el gobierno de haitiano fue capaz de venir aquí a la frontera con Dajabón y a supervisar el proceso de repatriación de los haitianos. La interlocución diplomática no es lo aceptable en esta situación con un embajador. Pero es que Haití no tiene gobierno. Haití tiene 225 años tratando de convertirse en un estado. Y las 5 tribus que son mayoritarias en Haití no han logrado la cohesión social de convertirse siquiera en una nación. Por eso en Haití se hablan 3 o 4 dialectos. Por eso no hay forma de poner de acuerdo a los haitianos en un proyecto para desarrollar ese territorio. Su única aspiración ha sido siempre ganar territorio hacia el lado este de la isla Hispaniola. Ya una vez se les cedió hasta el Valle de la Miel, ya después Trujillo les cedió 5.600 kilómetros. Y al ritmo que vienen, en 20 o 25 años, yo pienso que Haití va a llegar hasta el río Manoguayabo y el río Jaina. Al estilo Putin. O lo que han estado diciendo algunos, que la mitad de la isla es, que la frontera natural de la isla deben ser los 2 yaques. Es hacia allá que nos están llevando políticos irresponsables como Leonel Fernández, Danilo Medina, Hipólito Mejía y Luis Abinader. O sea, esos son los 4 responsables. Los 4 jinetes del apocalipsis de la nacionalidad dominicana. Pero hay uno más que otro que tiene responsabilidad en este caso. No, lógico. Evidentemente que sí. Si hacemos un ranking, lo encabeza Leonel Fernández, en segundo lugar Danilo Medina, en tercer lugar Luis Abinader y en cuarto lugar Hipólito Mejía, porque fue el que menos tiempo gobernó. Vamos a estar claros. Leonel y Danilo la encabezan porque estuvieron, en el caso de Leonel, 12 años, Danilo 8. Pero hay acciones de esos 3 presidentes. Está la Constitución del 2010 que ya sí dejen claro cómo se obtiene la nacionalidad dominicana, y eso es un logro de Leonel. No, ya la ley 168 del gobierno de Danilo también reafirma eso. O sea, ahí hay temas que a ellos lo presentan tal vez haciendo acciones con respecto al tema haitiano. Ya el Tribunal Constitucional, con la sentencia 168-13, dijo claramente que desde 1929, época en que ni Leonel, ni Danilo, ni Hipólito, ni Luis habían siquiera nacido, ya estaba claro en las constituciones subsiguientes que la nacionalidad dominicana no la podían adquirir aquellos hijos de extranjeros que estuvieran dentro del territorio de la República Dominicana en situación de tránsito.
Y el tránsito en el derecho internacional, todos sabemos que se trata de una persona que se encuentra en un territorio en el cual no reside legalmente. Vamos a una pausa y regresamos con este conversatorio tan interesante con el abogado Norberto Rondón. Quédense ahí. Bien, seguimos en esta conversación y se suma el profesor Félix Lajara. Hermano, bienvenido. Yo escuché, yo llegué. Tenga cuidado. Y tuve que sentarme. Tenga cuidado. Y yo vi que, bueno, no puedo decir que haitianos la vinagreta, porque entonces después estoy clasificando y si clasifico me estoy autodescalificando. Pero, doctor. Con yuca. Doctor, ¿y usted no cree que es una pose la invitación hoy del presidente a los expresidentes, ahora en una segunda etapa, a un órgano no deliberativo, que sus decisiones no son vinculantes con nada, involucrarlos a hablar de formar políticas públicas en un órgano no vinculante? ¿No es un relajo del presidente Abinader? Yo decía en el segmento anterior que simplemente con eso lo que está buscando el presidente es que la decisión que ya él tiene tomada... Dividir la culpa. Dividir las culpas y que aparente que fue algo que se consensuó en la sociedad dominicana. Porque a Luis Abinader hay que medirlo por lo que hace, no por lo que dice. ¿Por qué? Bueno, yo decía ahorita que hay una serie de funcionarios del gobierno que si él tuviera realmente la intención de buscarle una solución al problema de la migración masiva de indocumentados haitianos, ya él no lo tuviera en su gabinete, empezando por el canciller y siguiendo por el ministro de Agricultura y por el director del Instituto Nacional para las Migraciones, el señor Lozano. ¿Y usted no cree que es hasta un poquito de pasarle la mano al presidente cuando se divide la culpa entre otros? Por ejemplo, yo digo, el caso del YECSE, me imagino que esa construcción, no sé desde qué año estaba, tuvo varios dueños, pero se le cayó en la mano a uno. ¿Cuántos culpables hay? Bueno, en el caso de... pero es un símil para que usted... Sí, sí. Yo sé que usted entendió lo que le quiso decir. ¿Cuántos culpables hay en esa tragedia ahí? Me refiero en principio civilmente, ¿verdad? ¿Quién es el culpable ahí? No, el Estado dominicano. Porque no supervisó. Porque no cumplió con su deber. Está bien, Entonces, pero también las omisiones... Y en cascada lo que quiere decir las Félix. omisiones... Sí, muy bien, pero entendí lo del Estado. Pero me refiero a intuito persona. O sea, la persona responsable en este momento, civilmente, ¿quién es? Antonio Espaillat. Ok, ¿por qué? Porque era quien tenía bajo su guarda y custodia. No más preguntas, señor magistrado. Entonces, ¿cómo es posible que si históricamente los dominicanos y los haitianos han convivido con sus altas y sus bajas y sus genocidios, incluyendo lo de ellos, de Moca, el de Güelle de Moca, o el de Trujillo del 37, se le explota a Luis Abinader en las manos por completo porque no le hizo caso o lo tomó a la ligera? Entonces los culpables son todos los anteriores. No, el problema es que el tema haitiano es un tema sobre el cual se le fue advirtiendo. Se le advirtió a Leonel en su primer gobierno cuando con el señor Antonio Isa Conde trajeron 50,000 haitianos para el CEA. Es decir, en un momento en que el propio gobierno tenía un plan de eliminar el CEA, tú traes mano de obra, porque ya los haitianos habían salido de los bateyes, una parte importante, y habían venido a las ciudades. Se le advirtió que eso se iba a convertir en una bola de nieve. ¿Y cómo fue que Danilo entonces es culpable? Si Danilo, en su gobierno, le metió una sentencia a la 168-13 que prácticamente dejó sin nacionalidad a miles de haitianos que hasta ese momento, técnicamente hablando, por el jus soli eran dominicanos. No. ¿No es una contradicción? No, totalmente equivocado. Lo primero es que el Tribunal Constitucional hizo un estudio de las constituciones dominicanas desde 1929, Horacio Vázquez. Horacio Vázquez Lajara, tiene que decirlo. Horacio Vázquez Lajara. Ok. Cibaeño igual que yo. Sí, De Moca. Mocano. Sí, del Cibao. De la Campiña. De esa región. Entonces, sobre que la nacionalidad dominicana no se adquiría por jus soli cuando provenía de extranjeros que estuvieran de paso en República Dominicana. Entonces, esa sentencia no la hizo Danilo Medina, la dio el Tribunal Constitucional. Sí, me refiero, la ejecutó. Ahora, ¿qué hace Danilo Medina? Danilo Medina plantea la ley 169 que buscaba quitarle efectos
a la sentencia ¿Pero eso era 168.13. correcto, doctor? No. Hoy tú no estás en una campaña internacional bestial, porque ahora no es como ahora que está el trumpismo y que todo el que habla de votar gente está bien y es correcto. En ese momento el pensamiento político mundial imperante geopolítico era otro. No, pero el problema es que la República Dominicana tiene que estar primero que las presiones internacionales. Perdón, y otra cosa que hizo Danilo Medina. Nos cargó un costo de 2.500 millones de pesos que de haberse invertido en la frontera hubiesen cambiado la realidad de muchos dominicanos en la frontera. Pero eso fue que bajó la presión, ese proceso. Al final, ¿cuántos se nacionalizaron? 2 o 3 gatos. ¿Cuánto cumplieron? 7.800. Exacto. ¿Y para cuánto era? Era para 200.000. No. Al final eso fue 2 o 3 gatos, entonces la culpa no está ahí. Salieron a millones de pesos. Sí, está bien, porque fueron 3 gatos, no 200.000. Solo pudieron completar el proceso 7.900 haitianos. Sin embargo, Danilo Medina, de manera irresponsable, le dio tarjeta de residencia temporal o permiso de trabajo temporales a 387.000 haitianos. No, porque no hay registro de eso, doctor. Sí. ¿Y dónde está el registro de eso? Porque aquí no, aquí el gobierno, perdón. Que esa tarjeta fue a 7.000 gente. No. El Ministerio de Interior y Policía le hizo un arqueo y de ahí fue que se demostró que solo 7.900 completaron el proceso y que el resto no lo completó, pero a pesar de no haberlo completado, le dieron el famoso permiso de trabajo. Un permiso de residencia temporal. Un momento, lo que pasa es lo siguiente, mira. En el 2014 fue la sentencia. En el 2015 fue entonces que... 13. En el 2014 el plan de regularización, ¿verdad? Ese plan duró ¿hasta cuándo? ¿Hasta el 2020? Ese plan duró hasta el 2016. Hasta el 2016. En el 2016 yo trabajaba en el Ministerio de Interior y Policía. Yo estaba allá. Y para tú darle carnet provisional a 200.000 personas, la capacidad operativa que debía tener ese ministerio tenía que ser por lo menos de 100 gente para atender por lo menos 25 personas diarias, por lo menos. La fila, cuando yo estaba y no había fila, la fila tenía que llegar al Palacio Nacional y no había era fila. La dirección de migración que se hacía, porque la dirección de migración depende del Ministerio de Interior y Policía. Yo recuerdo que estaba aquí en el centro de los héroes. Que no había fila. Pero tampoco había fila. Oye, habían haitianos que llevaban cama. Iban moviendo la cama porque en el centro de los héroes había una acumulación. En el centro de los héroes. Lo bueno de la tecnología es que tú puedes hablar en vivo y puedes ir también buscando, porque yo no recuerdo y también, a 300.000 personas por aquí. Y también lo estaban dando en el interior del país, en las gobernaciones. Sí, claro, porque la gobernación era parte de la proceso. Pero hay que decir... De los 7.000 no, de los 300.000. Es que también hay hechos desde el punto de vista naturales que se han sucedido y sociales en Haití que han empujado la migración, ciertamente. Es decir, el hecho del terremoto del 2010 en gran medida empujó una buena parte. Y luego ya el desmembramiento, el asesinato de Jovenel Moïse, todo eso ha sido un acumulado que ciertamente ha presionado esa migración y la ha acelerado. Sí, ciertamente son eventos que han ocurrido. Sin embargo, la forma de los gobiernos dominicanos de enfrentar las consecuencias de esos eventos no ha sido la mejor. Por ejemplo, la República Dominicana le abrió en el gobierno de Leonel Fernández las puertas de los hospitales dominicanos para todos los heridos, cuando era más factible haber enviado médicos militares a los hospitales de la frontera o a los hospitales haitianos a atenderlos allá y no que vinieran porque cada haitiano vino con 1, con 2 o con 3 familiares que se quedaban a cuidarlos. Pero había una realidad, y Norberto, esa gente se quedó había una aquí. realidad, cuando uno hace la retrospectiva, uno se recuerda que los hospitales de la frontera estuvieron desbordados. Es decir, fue una catástrofe de tal magnitud que aquí no había capacidad ni siquiera con todos los médicos. ¿Y por qué la comunidad internacional, la Cruz Roja, no llevó 5 o 6 hospitales flotantes a los puertos de Haití? Porque vieron que si había una solución en República Dominicana, ¿para qué ellos cargar con esa culpa? Lo mismo hizo Estados Unidos. ¿Por qué Estados Unidos no instala hospitales flotantes en los muelles de Haití para que las parturientas haitianas paren en Haití? Porque el derecho internacional privado dice que si un niño nace a bordo de una embarcación, adquiere la nacionalidad del lugar de la embarcación. Sí.
Pero si cruzan para este lado, quieren que nosotros los asumamos. Y la República Dominicana no puede asumir. Hay otros elementos en el tema haitiana. De los últimos tiempos. Ven acá, si yo soy pobre y tú eres pobre, y todos los días yo me conecto de la luz de tu casa. Y la frase porque somos vecinos. Y la frase como en tu casa. Que donde comen busco uno, el jabón. comen dos. Ajá. La frase, digo yo. Ajá. Digo yo. Pero no son 2, son 4 millones que tenemos aquí. También se anuncia de que ¿Cuántos millones haitianos? 4 millones. ¿Cómo va a ser? De que el gobierno haitiano. ¿Cómo va a ser? De que el gobierno Bueno, tú lo que tienes que ver sería uno por cada dos dominicanos. Entonces. Pero tú lo que tienes que ver es que aquí hay provincias donde el 65% de los nacimientos son de niños haitianos. ¿Y no será eso porque tienen mayor nivel de apareamiento que el dominicano? Porque no, porque en un año una mujer difícilmente pueda parir dos veces en un año. Pero claro que paren en un año. Dura 9 meses la gestación. Que paren en 7 y ya están preñando. Ustedes están entrando en temas ya desde el punto de vista sexuales. No, de obstetra. La comisión, o lo que se denomina en Haití, el New York Times publicó esta semana que termina, de que han contratado a un sujeto, Eric Prince, que ya anduvo merodeando por Venezuela y recogió algo, y también lo vieron junto con el presidente Daniel Noboa en Ecuador, que tiene un desorden desde el punto de vista de la seguridad pública. ¿Qué es esto? Bueno, lo primero que hay que decir es que Eric Prince vendió su empresa de mercenarios. Por eso no pudo hacer nada en Venezuela. Pero hay algo muy peligroso en esto que se pretende hacer ahora con los mercenarios que anda recogiendo Eric Prince. Y es que él está hablando de recoger una indeterminada cantidad de ex militares de origen haitiano, pero formados en los Estados Unidos. Veteranos de los cuerpos militares norteamericanos de origen haitiano, para crear una fuerza paramilitar de mercenarios para venir a Haití. Siendo este tipo un individuo sin escrúpulos, porque el mercenario mata y pelea por dinero. Claro. No le importa contra quién ni el motivo de la confrontación. Y es que ese grupo que él traiga a Haití, que van a venir con armas sofisticadas, puedan o convertirse en otra banda o convertirse en un grupo paramilitar que pudiese atentar en contra de la seguridad de la República Dominicana. La base de operatividad también, Rondón. La base de operatividad. Bueno, partiendo no es en Haití que va a operar. La República Dominicana en modo alguno puede permitirse ser el centro de operaciones de esas fuerzas, porque han estado viendo en estos días las condiciones del aeropuerto de Barahona, y eso a mí particularmente me ha preocupado. Claro. Tú tendrías paramilitarismo en la República Dominicana. Y no eso. Una parte de los haitianos podría pensar que la República Dominicana se está prestando a que fuerzas militares irregulares ocupen su territorio. Y ese nunca ha sido el pensar de los dominicanos. ¿Tú tienes algún otro tema de tema haitiano? Porque ya lo hemos desglosado. Yo, para confirmarlo, doctor, ya yo verifiqué la información. 61,000 personas se documentaron para... No. Bueno, lo dije. Busca el informe que hizo un viceministro. No, yo lo tengo aquí. Oye, sí, precúseme para el viceministro del Rosario, actual viceministro de Interior y Policía, que es el encargado de los temas de migración, que hizo un levantamiento total. Pero yo le confirmé la información en vivo con la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos y lo confirmé también con el periódico Acento de la época que... Mira, Acento cerró el 2009. Le voy a decir qué dice. ¿Cómo va a decir que cerró en el 2009? Perdón, en el 2019, perdón. Bueno. Pero, oye, Acento todos sabemos. Pero le voy a dar la información. Acento es un sanedrín. Pero le voy a dar la información. Ya ahí está, si la queremos o no. Dice que... Y la comisión también personas se documentaron para registro, de República Dominicana. Y que de esos 61,000, solamente un 47% logró la documentación, que los demás no lograron documentación. Estamos diciendo que de unos 61,000, solamente alrededor de unos 27,000 personas fue que lograron documentarse. Sí. No 200,000. Oye, ¿por qué? Le voy a decir por qué. Es que es un tema de lógica, inclusive. Mire, si 200,000 personas hubiesen buscado su carneo, su proceso en migración, la fila para juramentación, que es en Interior y Policía, hubiese llegado hasta el Palacio Nacional, y yo nunca vi esa fila. Es que no fue que le dieron la nacionalidad, porque tú estás
malentendiendo lo que yo acabo de decir. Le dieron los permisos temporales de trabajo que le iban a permitir a ellos, ¿verdad?, trabajar sin ser deportados. Los 61,000 a lo que se refiere eran a los hijos de haitianos irregularmente registrados en el registro civil, que a esos, en esa ley, se estableció que como ellos no eran los culpables de la desidia de los padres o de la falta del Estado dominicano, ahí están los grupos ahí por ejemplo está, ahí está por ejemplo Anabeli, que su papá y su mamá usaron 2 números de cédula falsos para decir que ellos tenían cédula dominicana y la declararon. Y así hay muchísimos. Y Danilo Winé. No, Danilo Medina Winé. ¿Cómo llaman que hizo el show allá? Lo de Winé, los derechos humanos. Lo de Winé no tiene... Él no sabía cómo se llamaban sus hermanos. De que Cocoa y Chocolate. Y los hermanos salen ahí diciendo que no lo conocen. Mire, antes de irse... se puso el apellido Ferreira, un apellido de origen español que hay en Duvergé. Sí. Qué originario. Norberto, el tema del derrumbe de la tragedia de Yexé, tú tienes experiencia, no en ese aspecto, porque tú defendiste a unos propietarios cuando ocurrió lo de San Cristóbal, que todavía, como dice mi hermano y amigo y compañero Avelino García en el programa de la tarde, a eso le echaron tierra. Primero, rápidamente, ¿cómo está el proceso de San Cristóbal que tú has defendido y cuál es tu opinión con respecto a esto de Yexé? Bueno, lo primero que hay que decir es que el Ministerio Público tiene 2 varas para medir. 2 varas. Sí, con una mide a los pobres y a la clase media y con otra a los ricos. ¿Por qué? En el caso de la explosión de San Cristóbal, nuestro patrocinado a los 8 días de la tragedia fueron arrestados y se les solicitó inicialmente medida de coerción de prisión preventiva. ¿Por cuántos meses? Por 18 meses, querían declararlo complejo. Y declarar el caso complejo. Yo tuve que hablar con la magistrada Jenny y decirle, magistrada, pero es que la pena máxima en este caso serían 2 años. Si le dan 18 meses de prisión preventiva, ya los condenaron y son mujeres y personas sin antecedentes. Y la magistrada Jenny Berenice, debo decirlo, me dijo, doctor, es verdad, usted tiene razón. Es demasiado drástica. Solo al esposo le vamos a pedir prisión preventiva. Y yo le dije, eso lo vamos a discutir donde el juez. Y ella me dijo, tenemos un trato. Que sea lo que el juez decida. Y efectivamente, la jueza decidió que garantía económica, presentación periódica e impedimento de salida del país. Y al hombre, un grillete que después la corte se lo quitó porque él es hipertenso, muy hipertenso, y eso le podría traer problemas en el corazón, el tema de la radiación de las señales. Ese caso está en que el 95% de los familiares de las víctimas y de las víctimas directas, le hace los heridos, han desistido del querellamiento y de la denuncia en contra de la empresa Vidal Plus. ¿Por negociación? No, por negociación no, porque ellos saben, y lo sabe todo San Cristóbal. ¿No hay acuerdo fuera del tribunal? No, que los responsables son otros y que esos otros no han sido tocados. ¿Ustedes no han tenido acceso al informe que mandó a hacer el presidente a través de las agencias de investigaciones que lo dijo ahí en la Entonces, semanal? en el caso del Yexé, No, respóndeme esta. ¿Ustedes no han tenido acceso a ese informe? Mira, lo primero que hay que decir es que eso es un disparate, porque parece que en la consultoría jurídica del Poder Ejecutivo no hay abogados. O el presidente toma decisiones inconsultas desde el punto de vista legal. ¿Por qué? Lo primero es que no hay un decreto designando esa comisión. Entonces, las comisiones que designa un presidente tienen que tener una base legal, porque eso es un acto administrativo, eso no se hace de boca. Porque Luis Abinader no está mandando en el Hotel Sol de Plata diciéndole a 4 obreros limpien la piscina o desagüen la piscina porque alguien se vomitó o porque alguien se ahogó. Está el precedente en la suspensión de las elecciones del 20 con Danilo, que también nombró una comisión internacional. Perdón, pero eso es otra cosa, para investigarlo. Pero a quien corresponde en este caso la designación de esa comisión es al Ministerio Público. Además, ¿dónde está la calidad habilitante de los miembros de esa comisión? Es decir, eso es disparate sobre disparate. Ahora, ¿qué es lo que se busca? ¿Qué se busca? Imponerle una comisión que va a rendir un informe que desde que un abogado allí, tan preparado como Jorge Luis Polanco, diga
esa comisión no la designó el Ministerio Público en la fase de investigación. Por consiguiente, esa prueba tiene un origen ilícito y no puede ser admitida para un juicio contra Antonio Espaillat. Eso es lo que se está buscando con eso. Y la inacción del Ministerio Público, que es apreciable en este caso. La inacción del Ministerio Público tiene mucho que ver con la línea del presidente cuando el presidente de la República designa, a quien el presidente tiene como su abogado personal y a quien lo tiene para recuperar los bienes de los procesos de supuesta o real corrupción en el gobierno pasado, él lo manda a que sea el abogado de Antonio Espaillat. ¿Usted no cree? Entonces, por eso el Ministerio Público, hasta ahora, no ha siquiera llamado por teléfono a Antonio Espaillat. No ha nombrado una comisión de peritos reales. Y no solo que lo ha nombrado, tiene que nombrarlo, y cuando los nombre tiene que decirle a los querellantes que ellos tienen derecho a nombrar sus propios peritos para que dictaminen conjuntamente con esos peritos o por separado, por si tienen ideas distintas. Y nada de eso ha ocurrido. Ahora, ¿qué pasa? El plazo para demandar civilmente, por ejemplo, por la responsabilidad civil de la cosa inanimada es de 1 año. Ya llevamos 2 meses. ¿Y el aspecto penal? En el aspecto penal, la prescripción es de 3 años. Pero, ¿y no sería un populismo penal? En el caso del YECSE, como otros casos también ocurrido, cuando hay un acto civil, hacer un señalamiento penal sin conocer las causas, el fondo, el peritaje, ¿cómo ocurre? Porque, por ejemplo, yo en lo personal, sin restar méritos, porque creo que hay responsabilidad civil y demás, pero cuando se cayó el avión dominicano que venía desde Nueva York hacia República Dominicana, no recuerdo el número. El vuelo 587. 587, yo nunca recordé que se acusó en este caso de responsabilidad penal al dueño de American Airlines, que era la compañía. Ahora, responsabilidad civil hay. ¿Hay algún símil o comparación o aquí en República Dominicana tenemos un populismo penal como ocurrió, por ejemplo, en La Vega? No. No es populismo penal. Es que el artículo 319 del Código Penal tipifica claramente los golpes, las heridas y el homicidio que se producen como consecuencia de la imprudencia, la inobservancia de los reglamentos o la torpeza. Entonces, ¿qué pasa? En este caso, la dejadez de Antonio Espaillat de cuidar como buen padre de familia que se supone que cuida usted de sus propiedades, ahí hay videos que se ve chorreando el agua, la filtración, y hay la responsabilidad penal por eso es una responsabilidad penal atenuada. Fíjate que la pena es de 6 meses a 2 años y el juez puede suspenderla totalmente o suspenderla parcialmente, independientemente de la responsabilidad civil que él también tiene. Pero hay algo más. Hay responsabilidad patrimonial del Estado dominicano. ¿Por qué? Te voy a decir por 2 cosas. ¿Por qué YECSE podía vender alcohol y estar abierto después de las 12 de la noche? Por un permiso, me imagino, de Interior y Policía, una permisología. Una permisología, correcto. Ahora, ese permiso se dio sin revisar si esa estructura tenía las condiciones para operar de esa forma. Hay buen tema. Sí. Buen 2, tema, sí. Cuando se produjo el incendio, que el Cuerpo de Bomberos del Distrito Nacional lo apagó, hizo un informe. ¿Y qué dijeron los ingenieros respecto del estado en que quedó esa estructura? El informe dice que fue algo externo, que no hubo daños estructurales. No hubo daños estructurales. Ahí es que entonces el peritaje de los expertos en estructura va a determinar si había daño o no, y si ese informe de los bomberos se hizo complaciendo peticiones, como la antigua Radio 1000 informando. Pídalo hoy y escúchelo mañana. Doctor, y en este caso no hubo un hecho fortuito, es decir, de fuerza mayor. No. Ese día no ocurrió un terremoto, un aguacero, ni siquiera una brisa con atenuación. ¿Cómo esto puede de alguna manera ser un elemento probatorio? E incluso personas que eran habitués, como Sergio Vargas, que dijo de ahí que tocando en ocasiones anteriores,
había visto y que había preguntado, y eso que le dijeron los obreros los empleados que era muy frecuente. Desde el punto de vista penal, ¿cómo esto? Por eso mismo es, porque ahí hay una inobservancia, ahí hay una imprudencia. Porque lo que se debió de hacer fue suspender los conciertos, hacer un levantamiento sobre lo que estaba sucediendo con las filtraciones. Pero allí también había un tema de la sobrecarga. Habían 7 u 8 tinacos de 500 galones sobre una losa que no tenía vigas, que no tenía, columnas. Yo iba mucho a Yexet. De hecho, yo no estoy entre las víctimas porque me dio un dolor el sábado anterior en la cabeza del fémur. Y no podía bailar. Hubo que sacarme en la madrugada ya del domingo para un centro médico. Y le dije a mi esposa, no vamos para la fiesta del Yexet. O sea, estaba como los peloteros, lesionado día a día. Exacto, mi lesión era día a día. Y por eso no estoy yo entre los muertos, porque mi esposa y yo seguimos siendo fan de Ruby Pérez, y además tenemos una relación de amistad con Neyfi Pérez, que su hijo Neyfito iba mucho a mi casa y mi hijo Yacer iba a la de él, lo mismo que con Eliezer Pérez, su hermano, y con otros miembros de la familia Pérez. Bien, pues te agradecemos, Norberto, este repaso del tema haitiano y un tema de actualidad que es esta tragedia del Yexet. Siempre es un placer tenerte por acá en Al Filo. Bien, gracias a ustedes por la oportunidad, y definitivamente que cuando uno está frente a ustedes dos, está al filo. Bien, muchas gracias, quédense ahí, que queda algo más todavía aquí en Al Filo.